Y hoy vamos a hablar en la palabra de Dios de un tema muy pertinente, la primera Navidad. La primera Navidad. Busquen en Mateo capítulo 1, versículo 1, por favor. Y como hicimos hace 2 semanas, si no podemos terminar hoy, porque tenemos que ir allí al santuario, por eso me encanta el verano, porque podemos bautizar en la playa, ¿verdad? Sin apuros y sin reloj y sin tiempo, y cuando queramos. Mateo 1:1 dice, la primera Navidad. ¿Qué hizo a la primera Navidad? La primera Navidad. Mateo 1:1 dice, tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En otra versión literal dice, el libro de la genealogía de Jesús, tabla genealógica de Jesús, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La primera Navidad, la historia de la primera Navidad la encontramos en el primer capítulo de Mateo. Este no es un capítulo tan fácil por el simple hecho de que contiene la genealogía de los antepasados de Jesús a través de su padre legal, José. Cuando yo leía la Biblia, todavía la leo, pero cuando leía la Biblia, esos planes que te ponen 6 meses, 1 año, cuando llegaba al Salmo 119, por ejemplo, que tenía que leer 5 salmos al día, el Salmo 119 tiene como 172 versículos, ¿verdad? Entonces, yo leía unos antes y otros después, y ese día solamente leía ese. Y cuando llegaba a las genealogías, yo las saltaba, ¿verdad? Porque pensaba que las genealogías o la tabla genealógica o el árbol, ¿cómo le llamamos? ¿El árbol qué? Genealógico, no tenía mucho valor y estaba bien equivocado, porque tienen mucho valor en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña referente a muchas cosas. Pero el asunto es que hoy no vamos a hablar de la genealogía, pero sí vamos a hablar de lo que ocurrió en esa primera Navidad y por qué decimos que es la primera Navidad. Mateo 1 nos enseña, ¿verdad?, que José no era el padre biológico de Jesús. Jesús era hijo de David, ¿e hijo de quién? Hijo de Abraham, ahí en el versículo que leímos 1:1. Jesús era un hombre judío, era un judío descendiente de David, el rey de los judíos, y de Abraham, el padre de los judíos. Este versículo conecta a Jesús con los 2 grandes pactos que Dios hizo con el pueblo judío. El rey David y Abraham, ¿verdad? Segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice que Dios le prometió a David un hijo que reinaría para siempre, que reinaría eternamente. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Ese fue el pacto que Dios hizo con David. Y aquí cuando nos dice Mateo que Jesús era hijo de David, está identificándolo con ese primer pacto, o con ese pacto que Dios hizo con David. Y Génesis 12:3, Génesis capítulo 12, versículo 3 nos enseña que Dios le prometió a Abraham un hijo. Bueno, a muchas personas les prometió un hijo, ¿verdad? Pero ¿qué edad tenía Abraham cuando Dios le prometió un hijo? 90 años, y llegó a los 100, ¿verdad? Y Sara, dice la Biblia que ya no podía concebir, además nunca había tenido hijos, era estéril y ya había cesado la función de las mujeres. Y a esa edad Dios le ofrece un hijo a Abraham. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Jesús, hijo de David e hijo de Abraham. Hermanos, soy de costa a costa, de nación a nación, en todos los continentes. 5 como decimos nosotros y 7 como se dice aquí, ¿verdad? En 1000 diferentes idiomas hay gente que adora a Jesús y proclaman, somos bendecidos por ti, Jesús. Por la promesa que fue hecha a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a través de Jesús, el reino de David sigue reinando por la eternidad. Y pregunto, ¿y usted qué opina? ¿Ha sido bendecido usted por Jesús? Si tuviera la oportunidad o cuando tiene oportunidades, comparte cómo ha sido bendecido por Jesús. Jesús no era el hijo solo de José y de María como se cree, aunque José era el padre legal.
era hijo de David y de Abraham. Mis hermanos, si usted tuviera la oportunidad de compartir con otros cómo ha sido bendecido por Jesús, ¿qué contaría? Contaría todas las bendiciones materiales que Él le ha dado. Y este año Dios me dio esto y me dio aquello y me dio lo otro, ¿verdad? Y todas esas bendiciones materiales han sido dadas por Jesús. Claro que sí. Pero más que eso, Jesús nos bendice de una manera que no tiene límites en otros aspectos que no pueden ser comparados con las cosas materiales, ¿verdad? Esa es la mayor bendición. ¿Qué bendición le ha dado a usted Jesús? Compartimos esa bendición. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios. Amén. Mis amados hermanos, pero no solamente nos dice que Jesús fue hijo de David e hijo de Abraham, sino que el versículo 16 nos dice que fue hijo de María. Notemos lo específico de las palabras. Mateo 1:16 dice, y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús no era el hijo de José y de María, sino solo de María. José era el padre legal, por eso la genealogía nos cuenta cómo llegó Jesús a través de la línea de José. Pero si leemos en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19, porque quizás alguien tiene problemas, ¿cómo es eso de que Jesús no era el hijo biológico de José? Mateo 1, 18 y 19 dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Hermanos, la cultura o la costumbre de la cultura en cuanto al matrimonio esos días era diferente. Los desposorios, en hebreo eres, era un contrato que se hacía ante testigos entre el padre y los hermanos de la misma madre, por un lado, y los padres y los hermanos de la misma madre de la esposa, por otro lado. Los rabinos enseñan que los desposorios se celebraban mucho tiempo antes de las bodas, posiblemente 6 meses a 1 año. Sin embargo, eso no era algo general. Como quiera que fuera, desde el día en que se celebraban los desposorios, se consideraba como arreglado el matrimonio, recibiendo la mujer el título de esposa, aun cuando todavía no habitase o no habitara con su marido. Eso está en Mateo, lo que leímos, ¿verdad? En Mateo 1, 18 al 20. Llegado el día de la boda, el esposo preparaba en su casa un banquete. ¿Recuerdan Apocalipsis 19? Y vestido con las vestiduras nupciales y acompañado de jóvenes de su edad y músicos y cantores, pasaba a casa de la esposa. Mateo 25, si están anotando para que recuerden, esta esperaba, la novia o la esposa esperaba ataviada con las galas más brillantes, ceñida a la cabeza con una corona y acompañada de 2 doncellas de su edad, y seguía con toda pompa a su esposo. En tiempos más recientes, cuando la esposa se trasladaba a casa de su esposo, que era normalmente de noche, la alumbraban con antorchas o lámparas de aceite, como lo indica el Evangelio, Mateo 25. Los hombres se entregaban con todo regocijo al banquete de bodas y las mujeres se sentaban a otra mesa en el lugar de las mujeres. En esto consistía la bendición nupcial. Ruth 4, 11 y 12. Por último, la esposa, que había permanecido constantemente tapada, de ahí viene la costumbre del velo, era conducida al cuarto nupcial, Joel 2:16, mientras los invitados seguían las alegres celebraciones, llegando a veces a agotar el vino por el tiempo transcurrido en la fiesta. Las fiestas no eran como decimos aquí, ¿verdad? De 2 a 4, de 4 a 6, no. ¿Recuerdan en Juan capítulo 2 cuando se acabó el vino? Y la razón era que los invitados se quedaban en las casas y el tiempo pasaba. Hermanos, esa era la costumbre, por eso vemos que María era la esposa de José, pero aún no vivían juntos. Hoy en día muchos hacen las cosas al revés, viven juntos y después si las cosas salen bien, entonces se casan. Eso no es bíblico. Amén. ¿Puede escuchar un amén? Amén. Hasta ahora hemos aprendido, mis hermanos, que Jesús era hijo de David y de Abraham y también era hijo de María, pero también era hijo de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 20, Mateo 1:20, dice: pero cuando él estaba considerando hacerlo, José, cuando se dio cuenta que su esposa estaba embarazada y él no había estado con ella, él se pensaba ir.
Pero cuando estaba pensando en eso, dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y José creyó lo que Dios le dijo. Ahora fíjense, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, mis hermanos amados, la concepción de María fue milagrosa, no inmaculada. Escúchenme bien, porque María es pecadora como cada uno de nosotros. La concepción fue milagrosa, pero no inmaculada. Eso fue una doctrina posterior y que la Biblia no enseña. Ella concibió, llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Marcos 1:1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Jesús era también Hijo de Dios. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Así que Jesús era hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María y era también Hijo de Dios. Con este contexto déjenme decirles qué hizo la primera Navidad. Dicho de manera muy sencilla, Cristo vino. Cristo vino. Eso es la primera Navidad. ¿A qué vino Cristo? El versículo 21 dice que Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos. A todos nosotros. A quien quiera que sea. Juan 3:16. Y hablábamos de eso, ¿verdad? El espíritu de la Navidad. El amor, el dar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos nosotros, al mundo entero. Él vino a salvar al hombre, a salvar a la humanidad. De nuevo, Mateo 1:1 dice que a través de Abraham las naciones del mundo recibirían la bendición de la salvación. La salvación es para todos. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Al tomar nuestro lugar, derramando su sangre, nos ofrece su perdón y una relación eterna con el Todopoderoso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio el poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No todos son hijos de Dios. A los que creen y reciben a Jesucristo, todos son criaturas de Dios, creados por Dios. Pero son hijos de Dios aquellos que creen y reciben a Jesús como Señor y Salvador. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Los sabios lo entendieron. Los sabios lo entendieron. Mateo 2:11. Uno de los regalos que los sabios dieron a Jesús en su nacimiento fue la mirra, oro, incienso y mirra, ¿verdad? ¿Cuántos sabios, cuántos reyes magos vinieron? Que no eran astrólogos, eran astrónomos, no eran psíquicos, eran sabios. ¿Cuántos eran? No eran 3, la Biblia no dice eso, eran 3 regalos, ¿verdad? Podían haber sido muchos reyes magos, pudieran haber sido muchos hombres sabios. Leamos lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice que fueron 3. Ahora, lleva una, pastor, una, ¿verdad? Mis amados hermanos. Pero uno de los regalos fue la mirra. La mirra era usada para embalsamar a los cuerpos muertos. Este no era un regalo típico que usted traería a un baby shower. Sería algo horrible que hiciéramos algo semejante, ¿verdad? Pero estos hombres eran sabios y uno sabían. Eran hombres sabios y trajeron mirra. Ellos entendieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey, que Jesús era el hombre que venía a salvar a la humanidad. Ellos lo entendieron, ¿lo entiende usted? ¿Lo entendemos nosotros? El mensaje de la primera Navidad es las buenas noticias de que el Salvador vino a salvarnos, de que un Salvador, un Mesías, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María, hijo de Dios, vino a salvarnos. Esa es la primera Navidad. Si Él es su Salvador, dígaselo al mundo, dígaselo a las naciones, no solamente ahora. Comience aquí con su mundo y dígaselo a las personas. Déjeme recordarles, siempre lo hacemos, que somos misioneros, porque tenemos una misión. La misión de decirle al mundo que Jesús vino. Esa es la primera Navidad. Esa es la primera Navidad. Este es el mensaje del Señor para nosotros. Él vino a salvarnos, pero Él vino a reinar sobre nosotros. Hijo del rey David. Él es el hijo de David, del rey David.
de regreso a los sabios cuando nos son presentados, ellos no andan buscando a un niño, sino a un rey. Y les escribía hoy en el editorial, si lo leyeron o si lo leen, se van a dar cuenta que si hubiera sido solo un niño sería algo muy frágil. Pero Dios mismo vino, fue el regalo de Dios. Entonces ellos dicen ahí en Mateo 2:2, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Alguien ha visto el rey? La respuesta que recibieron fue, miren en Belén de Judea, porque de allí vendrá el que gobernará. Mateo 2:6 dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y Dios le dijo a David, tu reino perdurará para siempre. ¿A través de quién? Del Rey Jesús. A través de Jesucristo. Los sabios fueron a Jerusalén y encontraron a Jesús, al Rey, y allí le ofrecieron sus regalos: oro, incienso y mirra. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos hombres sabios? No sabemos. No eran tres. No eran tres, repita, no eran tres. Eran tres regalos: oro, incienso y mirra. El segundo mensaje de la Navidad, las buenas noticias de la Navidad es: el Rey ha llegado. El Rey ha llegado, el Rey prometido, el Rey que dice la palabra un día traerá paz a la tierra y reinará la justicia a las naciones con justicia y equidad, y que ahora nos ofrece paz. Y cuando llega a nuestros corazones, el reino de Dios llega a nuestras vidas y entonces hay paz. Y entonces hay paz. Quisiéramos que hubiera paz en la tierra, pero eso no va a ser posible sin Jesucristo. Y la Biblia nos pide orar por la paz de Jerusalén, no por la paz del mundo. Recuerden eso, ¿verdad? Así como los tres reyes magos, muchos todavía oran por la paz del mundo. Y la Biblia dice que cuando se diga paz en el mundo habrá guerras. Porque no va a haber paz en el mundo si Jesucristo no es el Rey de paz de las personas. Pero cuando Él reine desde Jerusalén, va a haber paz en el mundo. Así que no ore por paz universal, ore para que haya paz en Jerusalén. Y mientras tanto estemos anunciando el mensaje de que Jesucristo es el Rey de paz. Él vino como el Rey. Pregunto, ¿es Jesucristo tu Rey? ¿Es Él tu Rey? Óiganme, Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene derecho, como decía Andrés, la Biblia no es un libro de sugerencias, es un libro de mandatos. No son principios, ¿verdad? Y yo lo sigo, 7 fórmulas, 3 puntos, 5 cosas. No, la Biblia son mandatos que tenemos que obedecer. Jesús es Rey de reyes y tiene derecho a decirte cómo debes vivir tu vida. Muchas personas dicen, a mí no me van a decir cómo tengo que vivir. No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Porque cuando yo le digo a usted que eso es lo que Dios dice, eso es lo que Él dice. No es lo que yo pienso no vale nada. Pero lo que el Señor piensa lo vale todo. Entonces lo que la palabra de Dios nos dice es que un día nuestras rodillas se van a doblar ante Él. Pero ¿sabes qué? Te iría mejor si comienzas a doblarte hoy mismo. Porque aquel día va a ser demasiado tarde. Hoy es el día cuando debemos doblar nuestras rodillas delante de Él. Él vino como el Rey. Y Mateo 1, 22 y 23 nos dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué vino Jesús? Para que Dios pudiera estar con nosotros. Él vino para estar con nosotros. Este es el tercer mensaje de la Navidad. Dios mismo descendió para estar con nosotros. Dejó su gloria para estar contigo. Sí, contigo, conmigo. Estas son buenas noticias. Dios descendió para estar con cada uno de nosotros. Creo que eso sería un milagro suficientemente grande. Ya suficientemente grande. Que Jesús dejara su trono de gloria para nacer en un pesebre, vivir en pobreza y morir en la cruz, la muerte de cruz que vivió, y todo por mí. Nos emociona saber eso, hermanos. ¿No te emociona saber eso? Los reyes sabios allá en Mateo 2:11 se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque buscando a un niño rey se encontraron con Dios mismo. Habiéndolo encontrado, no se pudieron contener. Y postrándose, dice la palabra, lo adoraron y le presentaron sus regalos. Eso es lo que hacemos hoy. Eso es lo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. El traerle una ofrenda especial durante el mes de diciembre es un acto simbólico, aunque un amigo mío decía, no, no es simbólico, es con dólares, ¿verdad? No es un símbolo, es con dólares, lo hacemos de esa manera.
pero es de todas maneras un acto en el cual decimos, Señor, esto es parte solamente, pero debería ser todos los días de nuestra vida, y debería ser no solo el diezmo, y no solo una ofrenda, sino el 100%, y no solamente dinero, sino nuestras vidas. Eso es lo que Él anhela. Mis amados hermanos, el mensaje de la primera Navidad es este: Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a reinar sobre nosotros, y vino a estar con nosotros. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Rey? ¿Está Jesús en ti? La Biblia habla de una segunda Navidad. Y en un próximo domingo hablaremos de eso durante este mes, cuando Jesús va a venir. Pero esta vez no para ser nuestro Salvador, sino que esta vez va a venir como el juez, como el Rey implacable. La primera vez vino como un cordero, la próxima vez va a venir como un león. La primera vez vino a sufrir, la próxima vez vendrá a reinar. Ya no va a ser el siervo sufriente, va a ser el Rey de majestad. Así como la gente se preparó para la primera Navidad, arrepintiéndose, Juan el Bautista preparó el camino y decía, arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado. Así como la gente se preparó para la primera Navidad, arrepintiéndose y viviendo de una manera digna delante de Él, así también nosotros debemos prepararnos para la segunda Navidad, para su segunda venida, arrepintiéndonos y viviendo en santidad y en obediencia. Mis amados, yo espero que ya esté preparado, sea cual sea la manera como usted celebre Navidad. Y como yo soy bilingüe, ¿verdad? Yo puedo celebrarla con usted en el idioma que sea. Pavo, cordero, cochino, cerdo, lo que sea. Hallacas, tamales, bollos, lo que usted quiera invitarme. Yo celebro con usted su Navidad de la manera que usted quiera. Y recibo todos los regalos que ustedes tengan para darme, ¿verdad? Celebramos la Navidad con arbolitos, con regalitos, yo recibo cualquier cosa. Los buenos regalos, ¿verdad? Vimos antes. Pero hermanos, este es el punto. No importa cómo usted la celebre, pero lo importante es que esté preparado para hacerlo. Prepárese. Si ya compró sus regalos. No me han preguntado mi talla, pero está bien. Ya se las doy, de todas maneras. El asunto es este. Yo espero que ya esté preparado para celebrar la Navidad. Pero antes de estar preparado para celebrar una noche, un evento, o una noche corrida como será este año, y después el domingo aquí juntos, trasnochados, celebrando al Señor, gloria a Dios. Más que eso, queremos que usted celebre al Señor con una vida de arrepentimiento y de obediencia. Los músicos van a pasar y vamos a terminar pronto, porque a las 11:15 tenemos los bautismos, y el domingo que viene vamos a continuar. Pero le invito a cerrar sus ojos allí, a decirle, Señor, gracias.